El año es 1940. El aire sobre Francia es pesado con el olor de la derrota, a caucho quemado y cordita, y algo más sutil, pero más penetrante. El sabor metálico del miedo. París, la ciudad de la luz, se ha apagado. Las botas alemanas hacen eco en los adoquines de los Campos Elíseos. La esvástica cuelga del Arco de Triunfo. Francia no solo está ocupada, está humillada, fracturada, paralizada. Su gobierno ha capitulado. Su ejército está disuelto o capturado. Su espíritu, al parecer para muchos, está roto. Pero en las sombras, en los rincones silenciosos de los pueblos, en los áticos de apartamentos anónimos y en los corazones de la gente común, un latido diferente comienza a agitarse. Es débil, vacilante, aterrorizado, pero está ahí. Este es el nacimiento de la resistencia. Y a este mundo crepuscular y peligroso surge una figura tan improbable, tan desafiante de todas las convenciones de su época, que su historia se convierte en una leyenda tejida con hilos de coraje, sacrificio y una verdad fundamental. En la lucha por la libertad, el arma más poderosa a menudo es una identidad inventada. En los primeros meses de la ocupación, la resistencia no era un ejército uniformado, era un susurro. Era una mirada intercambiada entre dos extraños en una cola de racionamiento. Era un boletín manuscrito, copiado de noche y pasado de mano en mano. Era el acto solitario de dibujar una V de Victoria en una pared. Los nazis y sus títeres de la Francia de Vichy controlaban las calles, las estaciones de radio, los periódicos, la comida. Ellos dictaban la verdad. La resistencia entonces necesitaba operar en la única esfera que aún no podía ser controlada por completo, la de la mentira. La clandestinidad era, por definición, un reino de identidades falsas, de historias de cobertura, de documentos falsificados y de nombres prestados de la muerte. Hombres se convirtieron en otros hombres, judíos se convirtieron en católicos, pilotos aliados se convirtieron en campesinos sordomudos. Pero el disfraz más radical, el que desafiaba no solo la vigilancia de la Gestapo, sino los cimientos mismos de la sociedad, pertenecía a las mujeres. Para sumergirse en el corazón de la maquinaria bélica de la resistencia, a menudo dominada por estructuras jerárquicas y operaciones militares vistas como asunto de hombres, algunas mujeres comprendieron que su mejor camuflaje no era una peluca o un pasaporte falso, era transformarse en un hombre. Y aquí encontramos a nuestra protagonista, cuya historia encapsula esta transformación extrema. Su nombre de nacimiento era Marie-Louise Cloarec, pero para la historia de la resistencia y para los hombres de la red de espionaje y sabotaje con la que operó, ella era Claude. Nacida en 1913 en Bretaña, Marie-Louise era, por todos los relatos, una mujer común antes de la guerra. Trabajó como secretaria. Su vida seguía los rieles predecibles de una joven de clase trabajadora francesa. La guerra lo desbarató todo. ¿Qué llevó a una mujer como ella a no solo unirse a la resistencia, sino a adoptar una identidad masculina para hacerlo? Las motivaciones eran un caldero, un profundo patriotismo herido, un odio visceral a la injusticia de la ocupación, la pérdida de seres queridos, y tal vez, para algunas, una búsqueda de una libertad de acción que la sociedad de la época simplemente no concedía a las mujeres. Para convertirse en Claude, la transformación de Marie-Louise fue meticulosa y total. Comenzaba con lo físico. Se cortó el pelo corto, al estilo masculino práctico de la época. Aplanó deliberadamente su pecho con vendajes apretados, un acto no solo de disfraz, sino de constante incomodidad física. La ropa era la de un trabajador o un estudiante modesto. Pantalones holgados, camisas de algodón grueso, un abrigo raído, un sombrero sobre los ojos. Practicó sus modales, la forma de andar, con pasos largos y decididos, la manera de sentarse, con las piernas separadas, el gesto de encender un cigarrillo, incluso la forma de escupir al suelo. Estudió el lenguaje de los hombres, sus saludos,
sus groserías, sus conversaciones superficiales sobre fútbol o reparaciones. Bajó el tono de su voz, hablando desde la garganta, en monosílabos siempre que fuera posible. El objetivo no era ser un actor brillante, sino ser invisiblemente común. Claude tenía que ser un hombre tan anodino, tan banal, que ninguna mirada de la patrulla alemana o del informante de Vichy se fijara en él por más de un segundo. Su entrada en la resistencia probablemente siguió el camino orgánico y peligroso de tantos otros. Un contacto de un amigo de confianza. Un oído atento en un café donde se hablaba en código. La voluntad de realizar una pequeña tarea. Entregar un mensaje. Esconder un paquete de panfletos. Rápidamente, sin embargo, las habilidades de Marie-Louise Claude demostraron ser valiosas. Como Claude, podía moverse con una libertad que Marie-Louise nunca habría tenido. Podía viajar en tren de noche sin llamar la atención indebida. Podía pasar horas en bares y cafés, puntos de encuentro clásicos de la resistencia, escuchando conversaciones o haciendo contactos, sin que su presencia solitaria fuera considerada extraña. Una mujer sola en ciertos lugares era sospechosa. Un hombre solo era solo un hombre. Claude se integró en una de las principales redes de resistencia del norte de Francia, la red Johnny, o Réseau Johnny, ligada a la inteligencia británica. Esta red, como muchas, estaba dedicada al trabajo mortal de la recopilación de información. Observaban movimientos de tropas alemanas, anotaban la ubicación de búnkeres y baterías antiaéreas, mapeaban instalaciones portuarias y registraban los horarios de los trenes de suministro. Cada pieza de información era un fragmento de un rompecabezas vital para los planificadores aliados en Londres. Y Claude era un recolector excepcional. Con su apariencia de joven trabajador despreocupado, podía andar en bicicleta por carreteras rurales cerca de bases alemanas, fingiendo arreglar un neumático pinchado mientras contaba camiones. Podía sentarse en un muelle con una caña de pescar improvisada, observando los barcos que llegaban y partían. Pero la vida de Claude era un acto de equilibrio sobre un abismo. El peligro era omnipresente y multifacético. Estaba, por supuesto, el enemigo declarado, la Gestapo, la policía secreta nazi, y la temida Sicherheitsdienst, SD, cuyos agentes, a menudo fluidos en francés, se infiltraban en todos los rincones de la sociedad. Una pregunta demasiado específica, un documento verificado con demasiado cuidado, una inconsistencia en su historia de cobertura, y el juego terminaba. La tortura en las celdas de la Avenue Foch, en París, o en prisiones locales, era una certeza, no una posibilidad. El objetivo de la tortura no era solo castigar, sino romper al individuo, extraer nombres, desmantelar redes enteras en una reacción en cadena de traición. Y más allá del enemigo externo, estaba el cáncer de la desconfianza interna. La resistencia era un tapiz suelto de grupos, a veces con agendas políticas divergentes, comunistas, gaullistas, monárquicos. La infiltración era común. Cualquier nuevo recluta, incluso un hombre aparentemente inofensivo como Claude, era un potencial agente provocador. Marie-Louise, dentro de Claude, vivía con el constante miedo de que su propio disfraz fuera descubierto no por los alemanes, sino por sus camaradas. La revelación de que era una mujer podría verse como una doble traición, una mentira fundamental dentro de una organización construida sobre una confianza mortalmente frágil. El riesgo no era solo la expulsión, sino la ejecución sumaria por parte de la propia resistencia, que no podía permitirse sentimentalismos. El peso psicológico era abrumador. Marie-Louise no podía ser ella misma con nadie. No podía relajarse, no podía bajar la guardia, ni por un segundo. Sus relaciones se basaban todas en una mentira fundamental. La intimidad, el simple consuelo de una conversación honesta, eran lujos prohibidos. Vivía una soledad absoluta dentro de una multitud de conspiradores. Por la noche, en los escondites improvisados, al quitarse la ropa de Claude y enfrentarse a su propio cuerpo en el espejo,
Veía a la persona por la que arriesgaba su vida todos los días y a la persona que había sido forzada a dejar atrás. Esta escisión interna, esta duplicidad constante, exigía una fuerza mental que rivalizaba con el coraje físico necesario para transportar explosivos o documentos secretos. Mientras Claude comenzaba su peligrosa danza en las sombras de la Francia ocupada, la maquinaria de guerra de la resistencia tomaba forma. De simples actos de desobediencia civil, evolucionaba hacia operaciones coordinadas de sabotaje. Las vías del tren, arterias vitales para el ejército de ocupación, comenzaban a descarrilar misteriosamente. Los depósitos de combustible explotaban en llamas por la noche. Los cables telegráficos eran cortados. Y, cada vez más, la resistencia se convertía en los ojos y los oídos de un aliado distante, pero decidido. La Inglaterra de Winston Churchill. Era a Londres a donde se enviaban los fragmentos de inteligencia recopilados por personas como Claude, a través de operadores de radio clandestinos, cuya esperanza de vida se medía en semanas antes de ser cazados por las furgonetas detectoras de radio de la Gestapo. El éxito de Claude, sin embargo, sembraba las semillas de su mayor peligro. Cuanto más valiosa se volvía para la red, más era empujada hacia el centro de las operaciones. Más contactos hacía, más rostros conocía. Y en la economía brutal de la clandestinidad, cada rostro conocido era un posible eslabón en una cadena que, si se tiraba de ella, podía llevar a la Gestapo directamente a ella. El año 1941 dio paso a 1942. La ocupación apretaba su cerco. Las redadas masivas, las ejecuciones de rehenes, se convirtieron en una rutina horrible. La red dentro de la cual operaba Claude no era una excepción. El viento comenzó a cambiar. El olor del peligro, que siempre había estado en el aire, ahora se volvía más fuerte, más acre. Y entonces llegó la inevitable traición. En una organización basada en la confianza, una sola grieta es suficiente para derrumbar un muro entero. Un hombre, bajo tortura, o quizás por dinero, o quizás por miedo, cedió un nombre. Ese nombre llevó a otro. La red de contactos comenzó a deshilacharse. Los coches negros de la Gestapo aparecieron en la oscuridad de la noche. Las puertas fueron derribadas. Los gritos hicieron eco en patios silenciosos. La caza había comenzado. Y Claude, el discreto recolector de información, el joven que nunca llamaba la atención, estaba ahora en la lista. Los cazadores tenían una descripción. Un hombre joven, delgado, pelo oscuro corto, modales silenciosos. No sabían que estaban buscando a una mujer. Pero eso no importaría en el momento de la captura. La única pregunta era, ¿los tentáculos de la Gestapo alcanzarían a Claude antes de que la red pudiera advertirle? ¿Antes de que Marie-Louise pudiera huir, desaparecer de nuevo, o asumir una nueva identidad en un nuevo lugar? En un día aparentemente común, mientras Claude realizaba otra de sus misiones rutinarias de vigilancia, llegó un código de emergencia, previamente acordado, a través de un canal de comunicación de respaldo. Era un mensaje lacónico y devastador. La tienda está cerrada. El gerente ha huido. Quema tus papeles. La red había sido comprometida. El colapso era inminente. Para Claude, en ese momento, paralizado en algún lugar entre su identidad masculina y el brote de pánico femenino que luchaba por emerger, el mundo debió reducirse a una serie de acciones instintivas. ¿A dónde ir? ¿En quién confiar? ¿Los escondites seguían siendo seguros? Cada rostro conocido era ahora una amenaza potencial. Cada sonido de pasos detrás de ella podía ser el último que oiría como persona libre. La persona conocida como Claude tenía que desaparecer. Pero Marie-Louise Cloarec, la mujer de Bretaña, no podía simplemente resurgir. Era un fantasma buscado dentro de otro fantasma. La huida no era una carrera hacia un lugar seguro. Era una transformación aún más profunda, un mergullo en una identidad aún más sombría y desesperada. Las opciones eran pocas y terribles. Intentar llegar a una zona supuestamente segura,
¿Buscar a un pasador que pudiera llevarla a través de los Pirineos hacia España? ¿Un viaje traicionero donde las patrullas alemanas eran el menor de los peligros? ¿O enterrarse aún más profundamente en la clandestinidad de París, esperando que pasara la tormenta, sabiendo que la Gestapo, una vez que tenía el rastro, nunca se rendía? Lo que sabemos es que el peligro la alcanzó. El velo de Claude fue rasgado. La captura, cuando llegó, fue brutal y final. Pero las circunstancias exactas, ¿fue una delación, una verificación fallida de documentos, un cabo suelto en su disfraz? Son uno de esos momentos históricos perdidos en los registros fragmentados de la guerra en las sombras. Lo que sobrevive es el resultado, registrado con la frialdad burocrática del régimen nazi. Marie-Louise Claude Cloarec fue arrestada. Había cruzado la línea invisible, pero mortalmente real, que separaba la resistencia activa de la condición que los nazistas reservaban para sus enemigos más implacables. Ya no era una prisionera de guerra con derechos, sino un Nacht und Nebel, noche y niebla. Este decreto, firmado por el propio Hitler, estaba diseñado para hacer desaparecer literalmente a las personas, sin juicio, sin registro, sin información para las familias. Los prisioneros Nacht und Nebel eran arrancados de su tierra natal y transportados al corazón tenebroso del sistema de terror nazi, los campos de concentración en Alemania. Para Marie-Louise, la mujer que desafió la ocupación haciéndose pasar por hombre, el viaje ahora la llevaba a un infierno donde la identidad, la humanidad y la propia esperanza serían sometidas a las pruebas más extremas imaginables. La prisión en Francia era solo el prólogo. El verdadero capítulo de horror estaba por comenzar, en un lugar llamado Ravensbrück. El vagón de la prisión, cerrado y sin ventanas, se detuvo con un sacudida final. La única luz que entraba era la que se filtraba por las rendijas de la puerta, cortando la oscuridad en láminas sucias. Dentro, amontonados en su propio hedor, miedo y sudor, estaban los condenados. Entre ellos, todavía vestida con los harapos raídos de Claude, ahora sucios y gastados, estaba Marie-Louise. El disfraz exterior, tan cuidadosamente cultivado durante años, aún podía engañar a una mirada distraída en la penumbra, pero ahora era irrelevante. Lo que importaba era la pequeña etiqueta de papel sujeta a su pecho, con el número y la designación, NN, Nacht und Nebel. Ya no era una persona, ni Claude ni Marie-Louise. Era un cuerpo a ser transportado, un problema a ser eliminado, un testigo a desaparecer en la niebla. El viaje a Alemania fue una pesadilla de días y noches indistintos. El chirrido de los rieles, el llanto ahogado, el silencio aterrado, la parada brusca para que los guardias arrojaran un balde de agua y un puñado de nabos crudos dentro del vagón. Cuando las puertas finalmente se abrieron, fue para revelar no un paisaje, sino una geometría del horror. El aire gélido de Pomerania, en 1943 o 1944, el tiempo mismo se había vuelto un concepto elástico para los NN. Cortaba como una cuchilla. Y al frente, extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba, rodeado por alambre de púas electrificado y torres de vigilancia, estaba Ravensbrück. Ravensbrück no era un campo de exterminio como Auschwitz, con sus cámaras de gas industriales. Era algo quizás aún más siniestro en su intención. Un campo de concentración para mujeres. Fundado en 1939, se presentaba al mundo exterior como un campo de trabajo educativo. En realidad, era un laboratorio de deshumanización, una trituradora de carne y espíritu, donde las SS probaban los límites de la crueldad y la resistencia humana. Aquí, prisioneras políticas, testigos de Jehová, gitanas, prostitutas y mujeres como Marie-Louise, etiquetadas como terroristas, eran reducidas a números y sometidas a un régimen de hambre, trabajo esclavo, experimentos médicos bárbaros y violencia casual. Para Marie-Louise, la llegada fue el desmantelamiento final de todas sus identidades. El proceso de Entmenschlichung, deshumanización, era metódico.
Primero, la selección. Los médicos de las SS, con guantes de cuero, examinaban los cuerpos desnudos con una mirada clínica y desdeñosa. Cualquier señal de debilidad, enfermedad o edad avanzada podía significar la selección inmediata para la enfermería, un eufemismo para la muerte por inyección letal o hambre. Marie-Louise, joven y aún físicamente resistente, fue considerada arbeitsfähig, apta para el trabajo. Luego, vino la depilación total del vello corporal. El pelo corto de Claude, su último vestigio de control sobre su propia apariencia, fue afeitado al ras del cuero cabelludo por manos brutales. El uniforme de rayas de prisionera, fino y gastado, reemplazó la ropa de hombre. En los pies, zapatos de madera o trapos que no impedían la helada. Y entonces, el número, un hierro caliente o una aguja con tinta, marcó en la piel de su brazo una secuencia de dígitos que, a partir de entonces, sería su única identidad válida. Cuando el guardia de las SS gritaba 75.402, 705.402, por ejemplo, era ella quien debía responder, corriendo, bajo riesgo de un culatazo en la cara. La rutina diaria era una máquina de aplastar almas. El despertar antes del amanecer, al sonido de silbatos estridentes. El appel, la formación, interminable, donde las prisioneras tenían que alinearse durante horas, bajo lluvia, nieve o sol, mientras los guardias contaban y recontaban, buscando cualquier pretexto para castigos colectivos. Después, la marcha a los lugares de trabajo esclavo. Ravensbrück tenía fábricas satélites, como Siemens and Halske, donde las mujeres trabajaban 12 horas al día montando componentes electrónicos con manos temblorosas de hambre y agotamiento. Otras eran enviadas a cavar trincheras, cargar piedras o trabajar en las terribles plantaciones del campo, donde la tierra era pobre y los guardias, ricos en brutalidad. El hambre era una presencia constante, un dolor agudo que corroía el cuerpo y la mente. La ración diaria era una rebanada de pan duro de serrín, un cuenco de sopa, agua sucia con cáscaras de patata y nabo, y a veces una pizca de margarina rancia. La lucha por la supervivencia se volvía animal. Las amistades eran peligrosas, porque la pérdida de alguien era una nueva herida en un alma ya tan dañada. Pero también era en las amistades donde residía el último hilo de humanidad. Marie-Louise, en medio de aquel infierno, encontró a otras mujeres de la resistencia francesa. Se reconocían por una mirada, por un acento apagado, por un fragmento de una canción patriótica tarareada al oído mientras cavaban. Juntas, formaban una microresistencia dentro del campo. Compartían migajas, apoyaban a las que estaban al borde del desmayo durante el appel. Transmitían información susurrada sobre rumores de avances aliados. Cualquier cosa para alimentar la tenue llama de la esperanza. Aquí, la identidad de Claude era irrelevante. No había hombres ni mujeres en el sentido social en Ravensbrück. Solo había Häftlinge, prisioneras, y Aufseherinnen, guardianas. Las guardianas, a menudo reclutadas de forma voluntaria y entrenadas para ser tan crueles como sus colegas masculinos, eran un estudio aparte en brutalidad banal. Mujeres como Dorothea Binz, la temida Oberaufseherin cuyo placer era azotar prisioneras hasta ver el hueso, o Irma Grese, que más tarde aterrorizaría Auschwitz, recorrían los barracones con látigos y perros pastor alemán. La violencia sexual, las palizas y la humillación eran herramientas cotidianas de control. Para Marie-Louise, que había luchado por la libertad, la prisión en un universo totalmente femenino comandado por una perversión del poder femenino debió ser una ironía profundamente amarga. El invierno en Ravensbrück era una sentencia de muerte adicional. El uniforme de algodón fino no protegía del frío siberiano. Los zapatos de madera se congelaban en los pies. La neumonía y la tuberculosis diezmaban las filas. Los cuerpos, ya esqueléticos por el hambre, quemaban sus últimas reservas intentando calentarse. Las Revier, enfermerías, eran antecámaras de la muerte, abarrotadas, sin medicamentos,
donde las enfermas eran dejadas para morir, o peor, seleccionadas para los experimentos médicos. Estos eran una especialidad de Ravensbrück, bajo la supervisión del Dr. Karl Gebhardt, médico personal de Himmler. Las prisioneras eran usadas como conejillos de indias para probar sulfonamidas, simulando heridas de guerra al ser inyectadas con bacterias como estreptococos y gangrena gaseosa, y luego sometidas a horribles cirugías experimentales, sin anestesia. Otras eran sometidas a esterilizaciones masivas. La ética médica había sido reemplazada por la curiosidad sádica y la búsqueda de méritos ante la jerarquía nazi. Marie-Louise, por suerte o por una resistencia física obstinada, evitó los barracones experimentales. Pero presenciar a las compañeras que regresaban de ellos, con miembros putrefactos, alucinadas por el dolor o simplemente desaparecidas, era una tortura psicológica constante. Cada día, la pregunta no era si morirías, sino cómo y cuándo. La muerte estaba en todas partes, en los patios, donde los cuerpos eran apilados como leña, en el humo constante que salía del crematorio, cargado del olor dulzón y nauseabundo de carne humana quemada, en los ojos vacíos de la mujer a su lado en la fila de la sopa, que a la mañana siguiente ya no respondía al llamado de su número. Y sin embargo, incluso en este abismo, la chispa de la resistencia no se apagó. Las mujeres francesas de Ravensbrück, junto con polacas, checas, rusas y alemanas antinazis, mantuvieron una red de solidaridad sorprendentemente eficaz. Sabotaban el trabajo en las fábricas, introduciendo errores minúsculos y casi indetectables en componentes de radio. Pasaban información crucial al exterior a través de prisioneras con privilegios raros, como las Schreibstube, secretarias del campo, que tenían acceso a papeles. En 1944, cuando la guerra claramente se volvía en contra de Alemania, la resistencia interna incluso planeó una revuelta, que fue trágicamente descubierta y ahogada en sangre, llevando a la ejecución de sus líderes. Para Marie-Louise, cuya resistencia había sido una lucha activa, por la acción, este nuevo tipo de resistencia, la resistencia de la pura perseverancia, del acto de no morir hoy, de mantener un fragmento de dignidad bajo el látigo, debió exigir un coraje de un orden completamente diferente. No había explosivos que colocar, solo la voluntad de no explotar internamente. No había mensajes que pasar, solo el mensaje silencioso transmitido por el simple hecho de permanecer viva y con una chispa de humanidad en los ojos. Los meses se arrastraron, marcados no por calendarios, sino por la progresión de la propia degradación. La noticia del desembarco de Normandía, en junio de 1944, llegó como un susurro electrizante a través de los barracones. La esperanza, una emoción peligrosa y casi olvidada, volvió a latir. Pero con ella llegó una represión aún más feroz de las SS, decididas a eliminar pruebas y testigos antes del colapso final. Las ejecuciones sumarias aumentaron. Las cámaras de gas, una pequeña instalación construida en Ravensbrück al final de la guerra, trabajaban sin parar. El campo, diseñado para 6.000 personas, albergaba a más de 40.000 esqueletos ambulantes. El hacinamiento, la epidemia de tifus y el hambre se convirtieron en armas de destrucción masiva. Marie-Louise Cloarec, la mujer que fue Claude, se convirtió en una sobreviviente entre miles al borde de la muerte. Su cuerpo era ahora un armazón de huesos cubiertos de piel pálida, marcado por el número, por los piojos, por las heridas que no cicatrizaban. Su mente se aferraba a ¿qué? Tal vez al recuerdo de Bretaña, al olor del mar, tal vez al rostro de un ser querido, cada vez más difícil de visualizar. Tal vez solo al instinto animal básico del próximo aliento. El invierno de 1944-45 fue el más cruel de todos. Alemania estaba siendo aplastada entre dos frentes. El sonido lejano de los cañones soviéticos, avanzando desde el este, comenzó a escucharse como un tambor de liberación, y también de terror, pues los rumores sobre la venganza del Ejército Rojo aterrorizaban tanto como las SS. En el caos de los últimos días, con las SS intentando evacuar el campo
y forzar a las prisioneras en marchas de la muerte hacia el interior del Reich, la línea entre la vida y la muerte se volvió tenue. En medio del pandemonio de gritos, disparos y sirenas, Marie-Louise, con la fuerza que solo los condenados conocen, se aferró a la vida. Llegó el 30 de abril de 1945. En Berlín, Hitler se suicidaba en su búnker. En Ravensbrück, la guardia comenzó a disolverse. En la mañana del 2 de mayo, un silencio surrealista se cernió sobre el campo. Las puertas principales, siempre vigiladas, estaban abiertas. Desde las torres, ningún disparo. Las primeras patrullas del Ejército Rojo, cautelosas y conmocionadas por lo que encontraron, entraron en Ravensbrück. La liberación, para aquellos que aún estaban vivos, no fue una explosión de alegría. Fue un despertar lento y doloroso de un coma. Los cuerpos estaban tan destruidos que muchos no podían comer la comida de sus libertadores. Sus estómagos se habían encogido y la nutrición repentina los mataba. La mente, durante años entrenada para la obediencia absoluta y el miedo constante, luchaba por comprender el concepto de seguridad. Marie-Louise estaba entre los esqueletos vivientes que vagaban por los barracones, envueltos en mantas, mirando al cielo con incredulidad. Pero su viaje aún no había terminado. El viaje de regreso a Francia, a casa, fue una odisea aparte. Los caminos de Europa estaban destruidos, llenos de refugiados, exprisioneros y soldados. Como una sombra, fue repatriada, pasando por centros de acogida donde intentaban, con infinita dificultad, reunir nombres y rostros. Finalmente, pisó suelo francés. La Francia que encontró era una nación profundamente traumatizada, dividida entre los que habían resistido, los que habían colaborado, y la gran mayoría que simplemente había intentado sobrevivir. La euforia de la liberación estaba dando paso al difícil y a menudo amargo proceso de reconstrucción y ajuste de cuentas. ¿Y Marie-Louise Cloarec? ¿Qué quedó de la joven secretaria de Bretaña, de la audaz Claude de la Resistencia, de la prisionera número 75402 de Ravensbrück? ¿Volvió a una vida normal? ¿Logró encontrar paz? Los registros históricos sobre su vida después de la guerra son escasos, como lo son para tantas heroínas anónimas. Sabemos que sobrevivió. Sabemos que cargó, hasta el final de sus días, con las marcas físicas y psicológicas del campo. Su historia, sin embargo, no termina con su regreso. Se fusiona con la historia colectiva de todas las mujeres de la resistencia que enfrentaron no solo al enemigo, sino a los prejuicios de su propia sociedad, y con la historia de todas las sobrevivientes que trajeron del infierno un testimonio que el mundo no podía ignorar. El verdadero legado de Marie-Louise Claude Cloarec no está solo en el coraje de tomar las armas o usar un disfraz. Está en el coraje infinito de haber sobrevivido a Ravensbrück y, al sobrevivir, haberse convertido en un testigo irrefutable. Fue la prueba viviente de que la resistencia francesa tuvo 1000 rostros, incluido el de una mujer que, para luchar por la libertad de su país, primero tuvo que conquistar la libertad de ser quien necesitara ser, y que, incluso después de que todas sus identidades le fueran robadas, emergió de la niebla, no como una leyenda sin rostro, sino como un ser humano que, contra todo pronóstico, sobrevivió